3. Esta es la historia de los no muertos de ojos rojos, Keno Fasri Sinbern. O al menos, el día en que empezó. Keno había empezado a hablar claramente en algún momento, y ese era su resumen. Su discurso confuso cuando se acababan de conocer era probablemente porque ella no había hablado durante demasiado tiempo. Dicho esto, como una de las no muertas, su cuerpo no envejecería, por lo que se recuperaría rápidamente una vez que empezara a hablar. Ya veo, contestó Suzuki Satoru, y luego Keno continuó narrando su historia de lo que sucedió desde ese día. Después de darse cuenta de que no eran solo las personas en la habitación, sino el castillo y toda la ciudad quienes se habían convertido en muertos vivientes sin sentido, Jurinligers, en otras palabras, Keno tenía dos caminos disponibles para ella. Una era irse a esta ciudad y pedirle ayuda a alguien más para salvar a su gente. El otro era quedarse aquí y esperar la ayuda de otras ciudades para llegar. Evidentemente, Keno había elegido quedarse. Mientras Keno no odiaba a los vivos, los no muertos eran fundamentalmente seres que odiaban a los vivos. ¿Cómo podría un ser así pedir ayuda a los vivos? Si veían a Keno, no cabía duda de que atacarían con la intención de destruirla. Luego, estaba el hecho de que incluso después de convertirse en no muerto, Keno no podía simplemente abandonar a su familia y marcharse. Más importante aún, Keno era débil y no podía soportar los ataques de monstruos y bestias, por lo que las posibilidades de que ella llegara a una ciudad cercana eran bajas. Además, mantuvo un débil hilo de esperanza de que las otras ciudades vendrían a investigar, dado que esta era la capital real. Sin embargo, nadie vino. Después de 2 años, no había visto a nadie cerca de la puerta de la ciudad. Quizás este extraño fenómeno de conversión de los no muertos se había extendido a las ciudades cercanas e incluso había afectado a todo el país. Cuando se le ocurrió esa idea, Keno comenzó a trabajar en serio, y mientras esperaba el rescate, estudió a los residentes no muertos de su país para comprender el fenómeno de la conversión de los no muertos, a fin de ayudar a todos a recuperarse. Ella también había pensado ¿qué puedo hacer? Solo soy un niño una vez, pero Keno no tuvo otra opción. Keno ocasionalmente se aventuraba fuera del castillo para traer de vuelta varios libros, que ella estudiaría. Al mismo tiempo, se entrenó para usar un hechizo más potente. Como uno de los muertos vivientes, que no necesitaba descansar, Keno podía, literalmente, trabajar toda la noche en sus esfuerzos. Los años pasaron, o posiblemente décadas, había sido lo suficientemente largo como para confundir incluso su sentido del tiempo. Parecería que Keno había vivido sola, buscando una manera de restaurar a todos a su ser original. Durante este tiempo, Keno había visto aves migratorias que aún no se habían convertido en Jurinligers, lo que le aseguró que todavía había seres vivos en el mundo exterior. Sin embargo, cuando observó las puertas de la ciudad, todo lo que vio fueron los cadáveres ocasionales de animales que habían sido atacados por los Jurinligers, y al final no se había encontrado con ningún visitante humano vivo. Después de escuchar la historia de Keno, Suzuki Satoru finalmente se dio cuenta de por qué había una gran diferencia entre la forma solemne en que Keno hablaba y su apariencia juvenil. Cuando lo pensó con calma, fue una situación perfectamente comprensible. Ya que ella no estaba muerta, era natural que hubiera una desconexión entre su edad aparente y su tiempo real vivo, dejando a un lado la cuestión de si eso era correcto por ahora. En otras palabras, su cuerpo podría no haber cambiado, pero su mente había crecido. Era imposible borrar por completo el miedo y otras emociones del corazón, y así, en la plenitud del tiempo, su mente también había cambiado gradualmente. Siendo ese el caso, no sería grosero tratarla como a una niña, pensó Suzuki Satoru. Voy a esperar hasta que ella haga saber su preferencia, concluyó. Toda la experiencia de su vida hasta la fecha le había dicho que era mejor tratar a las mujeres como más jóvenes que como mayores. Y entonces, su historia llegó a su fin. Keno, que había estado realizando su investigación en el castillo, ahora vivía en las alcantarillas. Eso fue porque, ella había huido. En ese momento, ella había sentido que un poderoso no muerto aparecía fuera de la ciudad, uno que era más poderoso que ella o incluso sus padres, y que luego había entrado en la ciudad. No tenía ninguna fe en su capacidad para triunfar en la batalla, por lo que tomó todo lo que podía llevar y corrió desde el castillo hasta aquí. Y luego, fue hoy. Justo cuando estaba planeando salir para recuperar un poco de literatura relacionada con la magia del castillo, de repente vio a un no muerto incomparablemente poderoso en el aire, Suzuki Satoru, y esto había llevado a las circunstancias actuales. Ya veo y ahora entendía su estado actual y el estado de la ciudad.
Sin embargo, no tenía idea de por qué había aparecido aquí, o por qué ella y la ciudad habían terminado así. Sin embargo, no parecía que este mundo se hubiera generado en respuesta a la llegada de Suzuki Satoru. Como era de esperar, sería mejor pensar que probablemente había alguna razón, aunque no estaba clara, de que Suzuki Satoru había sido llevada a otro mundo. Hablando de que, Suzuki Satoru miró a Keeno, ese no muerto en forma de una niña. Tengo mucha suerte de haber logrado conocer a alguien que sabía cómo funcionaba este mundo. Doblemente para que ella sea una no muerta. Ella lo había mencionado en su historia, pero fue solo después de que él le preguntara al respecto en detalle que supo que los muertos vivientes fueron vilipendiados universalmente por los vivos, y que no sería raro que los exterminen si los encuentran. Por lo tanto, sería muy difícil para él obtener ayuda. Eso significaría que Keno era una persona muy importante. Era cierto que Suzuki Satoru quería saber más sobre sus antiguos amigos y la gran tumba subterránea de Nazarick. Sin embargo, Keno no sabía nada de ellos. Dicho esto, no la hizo inútil. Después de todo, era de esperar que ella no supiera de ellos. Tenía más sentido pensar que Suzuki Satoru solo había venido aquí y que todo lo demás había desaparecido con el juego. Me gustaría ganarme su confianza y aprender más sobre este mundo, si es posible. Por lo menos, me gustaría llenar los vacíos entre lo que sé y cómo funciona este mundo, eso puede llevar mucho tiempo. Sacarla al mundo del hombre acortaría ese tiempo, y también podría adquirir experiencia y conocimiento, pero ¿cómo podría endeudarme con ella hasta tal punto? Justo cuando Suzuki Satoru estaba agonizando por ese problema, todos, son importantes para mí. Keno se arrodilló frente a Suzuki Satoru y luego agachó la cabeza y apoyó las palmas en el suelo. Por favor, te lo ruego. Por favor, cambia a todos de nuevo a como solían ser. ¿Eh? ¿Qué quiere decir exactamente con eso? No, incluso si lo dices, esa fue la primera reacción de Suzuki Satoru. En el juego Yggdrasil, Momonga era un lanzador de magia arcano no muerto. Debería poseer el mismo poder en este incomprensible otro mundo. Sin embargo, él no tenía la capacidad de restaurar a los no muertos. Si la gente de la ciudad se hubiera convertido en Yuriningers debido a algún estado negativo, quizás matarlos y luego resucitarlos con magia podría funcionar. Si bien no se podía usar de esa manera en el juego, aparentemente tal táctica existía en otros juegos. Es decir, matar a alguien que había ganado una aflicción de estado incurable. Hablando estrictamente, serían golpeados en un estado cercano a la muerte y luego resucitarían, lo que eliminaría el efecto del estado negativo. Sin embargo, en ausencia de tales circunstancias, ninguno de los hechizos en el repertorio de Suzuki Satoru incluía la capacidad de restaurar a las personas que se habían convertido en no muertos. Puede sonar extraño, pero incluso los objetos y hechizos de resurrección que podrían usarse en criaturas no muertas que se redujeron a 0 HP hace un tiempo no podrían restaurarlos a su estado antes de que se convirtieran en no muertos. Sin embargo, los objetos de cambio de carrera podrían tener una oportunidad aquí. Desafortunadamente, una vez que uno se convirtió en una criatura no muerta, la mayoría de los objetos de cambio de raza no podrían cambiar el estado de no muertos. Si fuera posible, lo único que podría hacer eso sería a nivel de artículos de clase mundial. Si uno fuera un jugador, sería más rápido eliminar el personaje y comenzar uno nuevo. Si bien no tengo ninguno y no lo usaría, aunque lo hiciera, tal vez el árbol de semillas del mundo podría permitir que incluso los no muertos cambien libremente de raza, suponiendo, por supuesto, que los artículos de clase mundial el mismo efecto aquí como lo hicieron en el juego. O el uso de Wish Upon a Star me permitiría cambiar algunos de ellos, incluso si no fueran todos. En cualquier caso, Suzuki Satoru no tenía intención de gastar ninguna de sus cartas de triunfo de uso limitado. Mientras Suzuki Satoru seguía pensando, Keno también continuaba su discurso, como si estuviera llorando lágrimas de sangre. ¿Por qué nos hiciste esto a nosotros? No tengo idea. Tal vez fue mi culpa, pagaré por mis pecados, así que por favor perdonen a todos. Había oído algo que no podía fingir ignorar. ¿Te hice esto? Suzuki Satoru había convertido a todos en la ciudad en seres no muertos sin darse cuenta. No, nunca antes había hecho algo así, ni siquiera en Yggdrasil. Confundido, Suzuki Satoru hizo un pequeño ruido. Keno levantó un poco la cabeza y miró a Suzuki Satoru. Perdóneme. En verdad, no entiendo muy bien lo que estás diciendo. ¿Hice algo como esto? Al igual que Suzuki Satoru había hecho justo ahora, Keno hizo un sonido desconcertado. Ambos se miraron.
La chica se quedó paralizada, como si le hubieran cortado el poder. Él esperó un rato, pero ella no parecía que ella planeara responderle. Siendo ese el caso, Suzuki Satoru comenzó a hablar sobre su propio lado de las cosas. Aún así, no podía decir que era un residente de otro mundo o lo que sea, por supuesto. Por lo tanto, modificó su historia en una en la que estaba realizando un experimento mágico y de repente había sido teletransportado al aire sobre la ciudad. Entonces, si has vivido en esta ciudad durante mucho tiempo, confío en que eso significa que no tiene nada que ver conmigo. Entonces no fue por tu poder, Satoru-sama. ¿Por poder, te refieres a convertir a todos en esta ciudad en criaturas no muertas? No, no sé nada al respecto. Realmente no, ¿sabes? Ahora bien, ¿puede ser mi turno de hacerle una pregunta? ¿Tiene alguna prueba o base de que yo soy la causa de todo esto? En verdad, los recuerdos de Suzuki Satoru se acaban de despertar. Si su cuerpo hubiera estado inconscientemente brutalizando su entorno hasta entonces, realmente no tendría nada que decir en su defensa. Su expresión cambió lentamente, de shock a dolor. Como una niña, no podía ocultar el cambio de rostro. A pesar de que ella había vivido tanto tiempo, las palabras de Suzuki Satoru aún tenían, a pesar de la supresión emocional de los no muertos, tenían un gran impacto en ella. Cuando estaba solo en la ciudad, apareció una poderosa criatura no muerta, tenía miedo y corrí. Era la criatura no muerta que Keno acababa de mencionar, la razón por la que ella había cambiado su base desde el castillo a este lugar. Aún no había oído los detalles sobre este ser no muerto. Ya veo, entonces ese ser no muerto era muy similar a mí, ¿y eso es todo? ¿Es eso? Sí. La voz de Keno, tan débil que parecía estar a punto de desaparecer, combinada con la expresión de comprensión en su rostro y levantó un gran peso del corazón de Suzuki Satoru. No fue Momonga, sin la mente de Suzuki Satoru, quien había hecho esto. Eso lo hizo aún más seguro de que solo había aparecido en este mundo en ese momento. Al mismo tiempo, Suzuki Satoru no pudo evitar sorprenderse en la medida en que Keno creyó lo que dijo. Por supuesto, Suzuki Satoru había sido muy franco y honesto con ella con la esperanza de obtener su aceptación. Sin embargo, ella fue la que tomaría la decisión final de confiar en él. En otras palabras, ella había creído las palabras de un ser no muerto que había conocido por primera vez. Si ella había depositado tanta confianza en él, entonces él debería hacer lo mismo por ella. Eso fue necesario para construir una relación sana entre dos personas. ¿Estás enojado? Lo siento, me equivoqué, Satoru-sama. No hay necesidad de eso. No te preocupes por eso. Hablando de eso, ¿estás seguro de que la criatura no muerta es la mente maestra detrás de la transformación de la gente Ata ciudad en los no muertos? No, no estoy seguro. Pero creo que debería haber una conexión, de lo contrario no habría aparecido en esta ciudad de los no muertos. Ya veo, tiene cierto sentido. Mientras que él había aceptado verbalmente con ella, Suzuki Satoru todavía tenía dudas en su corazón. Esa conjetura estaba llena de agujeros. Podría haber sido más probable si esa criatura no muerta hubiera aparecido de inmediato. Pero que Eno casi había perdido su sentido del tiempo en el momento en que se había presentado, al menos en el orden de los años. ¿Eso no significaría que era muy probable que no estuviera relacionado con el incidente? Además, con respecto a la razón de su llegada, seguramente la razón más probable sería porque quería residir aquí, ¿no? Como un ser no muerto en sí mismo, no sería atacado por los no muertos de bajo nivel, y los vivos evitarían esta región. Si uno deja de lado el problema de los vivos que lo atacan, un lugar como este no sería el entorno de vida más cómodo para uno de los no muertos. Sin embargo, no pretendía decirle a Keno sobre esas teorías. No había forma de que ella no hubiera notado algo que incluso Suzuki Satoru había deducido de inmediato. Era muy probable que todavía quisiera creer que esa criatura no muerta era el cerebro detrás de todo esto. Por eso se había disculpado con Suzuki Satoru por confundirlo con esa entidad. Ella todavía quería creer que había una manera de salvar a todos. Suzuki Satoru miró a través de las pilas de libros en la habitación. Todos ellos estaban manchados, lo que era una señal de su arduo trabajo. Sin embargo, probablemente se aferró a tal creencia porque entendió que no podía salvarlos, o porque su investigación no le había mostrado la manera de hacerlo. Su narración de lo que sucedió ese día fue muy detallada. La primera mitad de su historia, su descripción de los eventos del día, fue muy específica y ella había ilustrado claramente la situación, incluso llegando a incluir sus propios sentimientos en ese momento.
En contraste, la segunda parte de su historia, después de que ella se había convertido en no muerta, parecía mezclarse. Tal vez para ella, había habido pocos cambios en los días posteriores a eso, así que había poco de lo que hablar. Pero claro que serían diferentes. La última vez que fue humana fue durante el desayuno. Esos eran los recuerdos más brillantes que tenía, por lo que podía hablar de ellos con tanta amplitud y detalle. Suzuki Satoru acarició el bastón de Ainzo Algoun. Escuchó a Keno jadeando de sorpresa, pero no le importó. Sintió una dura frialdad. Sí, así es como es. Podía entender cómo se sentía Keno. Keno sentía lo mismo por la ciudad que contenía a sus padres y que la había ayudado a criarla como lo hizo Suzuki Satoru sobre el gremio Ainzo Algoun. Si hubiera alguien que pudiera ayudar a Suzuki Satoru a regresar a esos días brillantes, con gusto se postraría ante ellos y rogaría por su ayuda. El sentimiento que se levantó en él fue llamado culpa. Era lo suficientemente simple como para decir que estaba equivocada por esperar tanto de Suzuki Satoru. Sin embargo, sí, dijo Suzuki Satoru mientras apretaba su bastón. Keno-san. Vio los hombros de Keno contraerse, pero Suzuki Satoru lo ignoró y continuó hablando. Si destruir a esa criatura no muerta revertirá la transformación de la gente en la ciudad, entonces con gusto lo ayudaré. La teoría anterior de Suzuki Satoru se había basado puramente en su conocimiento de Yggdrasil. Si ese ser no muerto realmente fue el culpable, entonces podría ser posible restaurar a la gente derrotándolo o usando otros medios. Si todos los seres vivos en una ciudad se hubieran convertido en no muertos, entonces uno no podría concluir quién podría haber hecho esto. Si es como crees, Keno-san, y la oposición es alguien que puede convertir a una ciudad entera de personas no muertas, entonces seguramente no serán enemigos fáciles. Por esa razón, siento que capturarlos en una sola pieza será difícil, pero aniquilarlos podría ser posible. Cuando Suzuki Satoru le dijo a Keno que se reprendió mentalmente, ¿eres un Narveral? En el mejor de los casos, un no muerto que sea similar a Suzuki Satoru sería un Overlord. Si todos sus conocimientos de Yggdrasil fueran aplicables, él podría ser capaz de pensar en una manera de lidiar con ellos. Sin embargo, en este mundo era completamente posible que el equivalente local de un Overlord fuera un oponente de nivel 1000. Dicho esto, parece que no es probable que este oponente supere las expectativas de Suzuki Satoru. La razón de eso fue por la forma en que Keno describió a sus padres. Su padre, anunciado en canciones e historias, fue capaz de lanzar hechizos de 4º nivel, mientras que su madre, que podía lanzar hechizos de 5º nivel, era considerada un genio. Desde ese punto de vista, hubo pocos cambios con Yggdrasil, o más bien, hubo más debilidades aquí que en Yggdrasil. Dicho esto, si podía vencerlos quedaba por verse. Su autoburla se había dirigido a las palabras tontas que había dicho después de haber comparado la experiencia en un juego con la experiencia de combate de la vida real, además de su falta de conocimiento. Si es posible, le gustaría llevar a Keno lejos de esta ciudad por un tiempo y ponerse en contacto con personas de este mundo que estaban familiarizadas con los no muertos, con el fin de obtener la mayor información posible sobre su enemigo antes de preparar una estrategia impecable con la que desafiar. Su adversario. Para empezar, no conocía el poder de su oposición. Quizás Keno solo había visto a la única criatura no muerta, pero podría haber seguido mejorando su fuerza de combate dentro de la ciudad después de eso. En ese caso, su primera prioridad era recopilar información, y luego, tendría que dedicar mucho tiempo y esfuerzo a los preparativos. Sin embargo, no creía que Keno aceptaría esa idea. Seguramente una chica que se negó a abandonar una ciudad llena de los terribles muertos vivientes no aceptaría un simple salgamos de aquí de un tercero tan fácilmente. Aún así, valió la pena intentarlo. Sin embargo, me gustaría que pienses cuidadosamente sobre esto. ¿Está realmente bien destruirlo? Es posible que incluso si destruyes a esa criatura no muerta, la gente del pueblo no vuelva a la normalidad, ¿no? La información de contacto de esta página se encuentra en la lista de nuestros clientes. Keno negó con la cabeza y sacó un libro de las pilas de literatura. Los libros apilados encima de ella se derrumbaron y cayeron, pero ella lo trajo sin una segunda mirada y abrió una página para mostrar a Suzuki Satoru. Su primer pensamiento fue: después de todo, no es japonés. Mientras Suzuki Satoru buscaba un objeto mágico, Keno señaló un pasaje del libro y lo leyó. Esta parte dice que resucitar a una criatura muerta no muerta requiere hechizos de resurrección extremadamente poderosos, e incluso después de la resurrección seguirán siendo muertos vivientes.
Pero si el maestro no muerto es eliminado, existe la posibilidad de que sus víctimas puedan ser restauradas, si tienen suerte. Eso es lo que está escrito aquí. En su mayor parte, esto fue lo mismo que Yggdrasil. Sin embargo, para que un personaje Yggdrasil que se haya convertido en no muerto pueda volver a ser humano de nuevo, necesitaría un objeto de clase mundial, mientras que no era así en este mundo. Cuanto más se daba cuenta de las diferencias entre ambos mundos, más crecía la importancia de Keno. Maldita sea, pensó Suzuki Satoru. Si Keno hubiera respondido, tal vez no regresen, Suzuki Satoru podría haber guiado la conversación a entonces, no lo destruyamos primero y busquemos otra manera. Ya que no sabemos lo suficiente, ¿por qué no salimos de esta ciudad por un tiempo y salimos para reunir información? Así era como lo había planeado. Ese plan había salido mal. Aún así, no se pudo evitar. En ese caso, solo tendría que destruirlo. Destruye ese ser no muerto, por supuesto, solo si puedo manejarlo. Entiendo. En ese caso, sí, tiene que haber un pago. Sí. Y el pago será, quiero saber todo tipo de cosas. Quiero saber todo lo que sabes. La mirada en la cara de Keno parecía decir, ¿estarás satisfecho con eso? Sí. Siento que el conocimiento que has acumulado hasta ahora es muy valioso. Suzuki Satoru desvió la vista del libro que Keno sostenía a las pilas de otros libros en esta sala. Lo que quería era información básica sobre el mundo, pero a Keno probablemente le molestaría que lo dijera. Por lo tanto, él había fingido una actitud que la haría creer erróneamente que estaba buscando un conocimiento mágico. Dada la reacción de Keno, ella lo había comprado completamente. Está bien, pero todo ese conocimiento no pudo salvar a todos, ¿sabes? Está bien. Incluso si ese es el caso, todavía es valioso para mí. Enekausted, murmuró Keno, y se inclinó ante él. Además, cualquier dinero o artículos mágicos que puedas ahorrar también serían muy buenos, dijo Suzuki Satoru, mientras producía con indiferencia una moneda de oro Yggdrasil. ¿Puedo usar estos en este país? Keno tomó la moneda y la giró en sus manos antes de devolvérsela a Suzuki Satoru. Si tú puedes. O al menos, podrías. Si bien no sé exactamente cuánto vale sin verificar su contenido de oro, veo. Entonces, me encantaría obtener más monedas de oro como estas que se pueden utilizar en la región circundante. Yo, Keno Fasrisinbern, por la presente te juro que te pagaré lo que desees, Satoru-sama. Suzuki Satoru contuvo el aliento en voz baja. Tal era el comportamiento real de Keno, parecido a una princesa, que la estableció como superior incluso al vendedor más exitoso que Suzuki Satoru conocía. Entonces, estoy muy agradecido. Así se forma nuestro compacto. En ese caso, para aprender a usar su poder, tendría que aprender cómo la magia de Yggdrasil interactúa con la magia de este mundo. Por cierto, Keno-san. Debería mencionar que puedo lanzar hechizos del 10º nivel. Veo. Keno sonrió de una manera que parecía ligeramente angustiada. ¿Por qué estás sonriendo así? ¿No eres considerado un genio si puedes lanzar hechizos de 5º nivel? He ido y doblé eso, ¿sabes? ¿Por qué estás tan tranquilo? ¿Es porque no está muerta? Después de convertirse en no muerto, Suzuki Satoru había experimentado cómo sus emociones serían reprimidas una vez que alcanzaran un cierto umbral. Lo mismo se aplica a Keno también. No me digas que los hechizos de 10º nivel no son mucho. ¿Qué pasa si los niveles comienzan en 10 y se vuelven más poderosos a medida que los números se hacen más pequeños? Espera, ¿eso no me haría un lanzador de primer nivel? ¿Hay un hechizo de 3er nivel llamado bola de fuego? Sí. Hay tal hechizo, aunque no sé cómo usarlo. Tus padres pudieron lanzar hechizos de 4º y 5º nivel, así que no deberían tener problemas para lanzarlo, ¿verdad? Mi madre podría no haberlo aprendido, pero mi padre podría lanzarlo. Veo. Incidentalmente, el hechizo Lightning también es del 3er nivel, ¿verdad? Keno indicó que esto era así. Por lo que parece que los hechizos en este mundo ocupan los mismos niveles que Yggdrasil. En otras palabras, el conocimiento de la magia de Suzuki Satoru podría aplicarse directamente. Esta fue una excelente noticia, pero tuvo que verificarla. En ese caso, Keno-san, ¿podrías lanzar uno de tus hechizos? ¿Qué tal esto? ¿Podrías lanzarme un hechizo de primer nivel? Un hechizo de ataque sería lo mejor. Solo cuando vio los grandes ojos de Keno se dio cuenta de que no le había explicado con suficiente detalle. Me gustaría ver si mis poderes están funcionando normalmente. Me gustaría usar tus hechizos de ataque como un indicador, Keno-san.
Después de todo, sería problemático que solo fueran similares en nombre y nivel pero completamente diferentes en efectos y poder destructivo. Ya veo. Entiendo. Keno recogió su determinación y se levantó, luego se enfrentó a Suzuki Satoru. Su actitud tranquila le dio escalofríos a Suzuki Satoru. Seguramente la mayoría de las personas vacilarían por un momento o serían molestadas, ¿no es así? ¿Era eso también un rasgo no muerto? Mientras contemplaba esa pregunta, Keno lanzó su hechizo. Un par de flechas mágicas lo lanzó con los mismos efectos especiales que en Yggdrasil. Y luego, desaparecieron en el instante en que tocaron el cuerpo de Suzuki Satoru. Keno exclamó con sorpresa. Suzuki Satoru. No, Momonga poseía una habilidad conocida como inmunidad mágica de alto nivel. Fue un poder que anuló todos los hechizos del sexto nivel y más abajo. Mientras estuvo vigente, un simple hechizo de primer nivel fue completamente inútil. Parece que el poder que me protege está funcionando sin ningún problema. Ahora, inténtalo de nuevo. Esta vez, bajaré mis defensas. Desactiva la habilidad pasiva. Por alguna razón, sentía que estaba desnudo bajo el cañón de una pistola. Un miembro del gremio había dicho una vez que tenía miedo de que le apuntaran con una pistola, incluso con implantes de fibra a prueba de balas subdérmicos instalados. Podía entender cómo se sentían ahora. Mientras que las emociones poderosas de los muertos vivientes serían reprimidas, parecería que las emociones que no alcanzaron ese umbral se quedarían intactas. Entiendo, dijo Keno, y una vez más, ella le lanzó un hechizo sin dudarlo un momento. Flecha mágica. Los rayos de luz saltaron de nuevo y golpearon el punto muerto de Satoru. No dolió. No, había algo que podría haber sido dolor, pero en realidad llamarlo dolor habría deshonrado la palabra. ¿Se habían embotado sus sentidos porque no estaba muerto? Pero cuando lo pensó, quiso burlarse de cómo un cuerpo compuesto únicamente de huesos sin carne, nervios o incluso piel, podía sentir dolor en primer lugar. En ese sentido, ¿cómo demonios un cuerpo sin cuerdas vocales o pulmones se las arregla para hablar? Era lo mismo para Keno, que no respiraba. Así era como funcionaban las cosas, y no tenía más remedio que aceptarlas. La miró, y al final, la cara de Keno, incluso después de atacar a Suzuki Satoru 2 veces, estaba tranquila. Más bien, su expresión parecía decir que ella había esperado esto todo el tiempo. ¿Qué pasa con ella? ¿Cómo podría atacar a su ayudante, Suzuki Satoru, sin ninguna duda? ¿Fue porque era un psicópata, o porque no estaba muerta, o era así como funcionaba este mundo? Innumerables posibilidades barrieron su mente. No me digas si sintió que era una oportunidad de matarme. ¿O no, fue porque ella estaba pensando, si mueres, eso es todo lo que hay para ti, algo así de despiadado? El tema de si él era lo suficientemente fuerte como para ser su colaborador debe haber sido muy importante para que no. Por eso ella podía atacarlo sin vacilación alguna. Aún así, soy un aliado de ella, así que pensé que se debería esperar un poco de vacilación, bueno. Ninguna cantidad de pensamiento le daría una respuesta. Él solo tendría que considerarla como una niña espeluznante por ahora. No podía dejarse engañar por su apariencia juvenil y su cara bonita. Era una niña que tenía algo peligroso dentro de ella. En cualquier caso, ahora sabía que participar en el combate sin realizar más experimentos era algo muy peligroso. Si este mundo era diferente de Yggdrasil y la muerte era un final, entonces necesitaba saber qué se sentía al recibir daño, estar en el dolor. Un miedo al dolor en la batalla podría llevarlo a perder una pelea que podría haber ganado. Keno-san, dijiste que podrías usar hechizos de segundo nivel en el pasado, pero ¿y ahora? ¿Es el segundo nivel todavía lo mejor? Sí, me centré en ampliar mi conocimiento en lugar de mejorar mis habilidades de lanzamiento de hechizos, así que, veo. Eso significa y si bien las puntuaciones de nivel y habilidad de Keno eran desconocidas, no importaba cómo intentara atacar con los hechizos de segundo nivel que ella sabía, no sería capaz de causarle ningún dolor en comparación con los hechizos de ataque empleados por su enemigo. En el nivel de un Overlord. Ella era completamente inútil para ese propósito. En ese caso, me disculpo, pero todavía deseo continuar mis pruebas. Necesito usar hechizos de ataque centrados en mí mismo. Por lo tanto, ¿puede decirme si hay áreas abiertas donde hacerlo sea relativamente seguro? Los propios hechizos de Suzuki Satoru deberían ser capaces de hacerle algún daño. Además, había una cosa que tenía que aclarar. Eso era para ver si el fuego amigo estaba en efecto. Su estilo de lucha cambiaría dependiendo de si la respuesta era sí o no. Cosas como cómo usar hechizos de efecto de área y así sucesivamente.
¿Un espacio abierto, dices? ¿Qué tan grande tiene que ser? El espacio más grande que conozco en las alcantarillas es, sí, alrededor de 50 metros de ancho. 50 metros, tendría que evitar los hechizos con golpes de efecto de área y los hechizos que tuvieron un efecto excepcional contra las paredes y otros objetos. Solo entonces tal tamaño sería considerado adecuado. Hubiera sido más inteligente teletransportarse fuera de la ciudad y realizar sus pruebas. Sin embargo, no esperaba que la situación terminara así, por lo que no había memorizado ningún destino de telepuerto fuera de la ciudad. En Yggdrasil, uno dejaría un marcador, pero en este mundo parecería que uno memorizó la ubicación. ¿Cuál fue el estado del interior de su cabeza después de saber esto? Hablando de eso, ¿tenía siquiera un cerebro en este cuerpo? Cuando comenzó a contemplar esta digresión, Satoru negó con la cabeza y eliminó este tema inútil de su mente antes de responder a que no. Veo. ¿Podrías llevarme allí? El lugar al que le habían llevado era bastante espacioso. Probablemente fue un tanque de recolección central para las aguas residuales que fluyen a través del tronco principal y las líneas de alcantarillado. Sin embargo, ahora estaba vacío, a excepción de las marcas que quedaron de hace décadas. Activó su habilidad para verificar la presencia de Yuriningers. Sería problemático si hubiera ratas zombies o similares. Si se quedan atrapados en el área de pruebas, podría terminar atacando a todos los Yuriningers en la ciudad. Por cierto, no existían cosas como los Yuriningers de Limo. Si bien cada raza podría convertirse en Yuriningers o esqueletos, hubo ciertas excepciones. Las razas sin un sistema esquelético no pueden ser zombificadas o esqueléticas. Así fue como funcionó en Yggdrasil, y después de verificar con Kino, también funcionó en este mundo. Después de terminar sus cheques, le echó una mirada a Kino, que se había quedado en un lugar más alto. Ella no mostró signos de huir. ¿Fue porque confiaba en él, o porque sentía que era útil, o porque sentía que no tenía sentido escapar? Empecemos, entonces. Llamado Trueno Mayor. Este hechizo de 9º nivel fue el hechizo de rayos de un solo objetivo más avanzado. Si bien un hechizo de tipo flama hubiera funcionado igual de bien, tenía un poco de miedo al fuego, era una de sus debilidades, después de todo, por eso había elegido este hechizo. Por supuesto, podría haber usado algo más débil, como un hechizo de 5º nivel o algo así, pero había elegido un hechizo de alto nivel porque quería saber cuánto daño le haría un hechizo de 9º nivel, y cómo mucho dolería. Además, este era uno de los hechizos que un Overlord usaría comúnmente, y también quería ver si podía dirigir hechizos de un solo objetivo contra sí mismo. Una gruesa columna de relámpagos descendió, iluminando el interior de la alcantarilla con una luz deslumbrante. Y luego, mientras sentía dolor, Suzuki Satoru también se dio cuenta de que este dolor no era insoportable. Su sensación de dolor también parecía ser reprimida. ¿Fue eso también un efecto de convertirse en un ser no muerto? Suzuki Satoru no pudo evitar reír. Mientras que ganar un cuerpo no muerto había sorprendido un poco a Suzuki Satoru, era porque tenía un cuerpo tal que podía demostrar todas sus habilidades. Si todavía tuviera su cuerpo carnoso que podía sentir el dolor normalmente, seguramente Suzuki Satoru hubiera temido más en la batalla, e incluso podría haber elegido evitar la lucha. Después de eso, Suzuki Satoru sacó un pergamino de su inventario. Tenía que comprobar si podía usar pergaminos normalmente. Desató el poder contenido dentro del pergamino, y ardientes llamas cargadas hacia el cielo. Fue napalm. Hubo un trueno que partió el cielo. Fue seguido por un incendio abrasador del cielo. Una oleada de emoción y miedo inundó Kenofas Risinbern. Las palabras lanzador de magia o no muertos ya no eran suficientes para describir esto. Este era un poder que solo un ser superior a ambos podía emplear. En otras palabras, esta magia era de los dioses o seres similares, creía fervientemente que no. La familia real de Invern siguió la fe de Nabel que tenía creyentes en los países circundantes. Era un panteón encabezado por el dios Solveig Niala que tenía una gema en la mano, y la diosa de la luna Lukinis, que empuñaba un bastón de joyas. En última instancia, sin embargo, no era una creencia nacida de una devoción interna, sino porque era la religión del Estado. En este país también vivían otras personas además de los ojos de arco iris, y la fe de Nabel, como la religión del Estado, se usó para fortalecer los vínculos entre las diversas etnias. Incluso se podría ir más allá y decir que estaban usando la religión para establecer vínculos con las naciones circundantes. En ese entonces, Keno había sido joven y no sabía estas cosas, por lo que ella había creído en los dioses con todo su corazón.
Sin embargo, ese día, y todos los días que siguieron, los dioses no se habían acercado para salvarlos. Por lo tanto, Keno ya no creía en los dioses. Sin embargo, el poder de los dioses era un asunto diferente. La existencia de lanzadores de magia divina probó la existencia de los poderes de los dioses. Por lo tanto, Keno había investigado para pedir prestado, apoderarse o robar el poder de los dioses, para intentar restaurar a todos a la normalidad. Sin embargo, nada de lo que intentó tuvo ningún efecto, tal vez no tenía talento en ese campo, por lo que había detenido su investigación sobre el tema. Después de abandonar esa investigación y años de trabajo, mientras regresaba los libros que había tomado prestados de un templo, Keno presenció cómo un no muerto estaba entrando a la ciudad. Era un muerto viviente esquelético, sin tanto como un trozo de carne en su cuerpo, y tanto la túnica que llevaba como el bastón mágico al que ayudó parecían poderosos artículos mágicos. Irradiaba un aura de poder que solo se encontraba entre los fuertes, y parecía ser más poderoso que el padre de Keno. Keno huyó inmediatamente con varios libros en la mano. Después de llegar a un lugar seguro, comenzó a lamentar lo que había hecho. ¿No debería haber tratado de negociar y buscar la salvación para su pueblo? Su arrepentimiento no se había desvanecido desde aquel día. Seguramente no sería demasiado tarde para intentarlo ahora, ¿verdad? Más de una vez, ese pensamiento había hecho sentir su pecho como si fuera a estallar. Pero entonces, hoy había llegado. En ese momento, cuando vio a la figura flotando en el cielo nocturno, Keno había huido una vez más. Incluso desde la distancia, podía decir que sus majestuosas ropas estaban llenas de poder mágico. Y luego, esa ropa que no podría haber sido hecha por manos humanas fue empequeñecida por ese bastón dorado. Su mera presencia sopló el amargo pesar y la determinación en su corazón, hasta que no quedó nada. Keno creía que él, Suzuki Satoru, tenía un poder abrumador. Por lo tanto, cuando él le había pedido que lanzara un hechizo, ella lo había hecho sin ninguna duda. Ella creía que sus pequeños hechizos no podían hacerle daño en lo más mínimo, y de hecho, ese había sido el caso. Padre. Madre, Nastasa. Podría haber una manera de salvar a todos, después de todo. El tiempo de Keno hasta ahora había sido desperdiciado. Ella había estudiado todo tipo de grimoríos mágicos y había llevado a cabo una investigación, haciendo un uso completo de su cuerpo dormido para promover su aprendizaje. Si bien había sido autodidacta, debería haber tenido más conocimiento que el lanzador de magia promedio. Tal vez Keno Fass-Risimber no hubiera podido salvar a todos por su cuenta, sin importar cuánto trabajó en esta ciudad. Pero si ese gran hombre pudiera salvar a todos, entonces, como el único miembro sobreviviente de la realeza de este reino, ella accedería a cualquier petición que él hiciera, incluso si eso significaba destruirse a sí misma. Aún así, no creo que tenga nada digno de ofrecerle, pidió conocimiento porque se compadeció de mí. No entiendo. Todo lo que puedo hacer es creer. Keno Fass-Risimber apostó todo lo que tenía sobre ese poderoso ser no muerto. Ella no sabía si esto terminaría en triunfo o tragedia, o si esto se convertiría en una saga heroica nunca antes vista en el mundo. En cualquier caso, un nuevo capítulo comenzó en la historia de Keno. Por favor suscríbete y gracias por escuchar esta versión. Fin capítulo 1.